Gracias a Dios también por la oportunidad de una vez más estar compartiendo la palabra del Señor en esta noche. Se me ha pedido que hable acerca de la fe como manifestación del fruto del Espíritu Santo. Ya otros hermanos han abordado otras manifestaciones o aspectos del fruto del Espíritu Santo. Vamos ahí a Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23, donde dice la escritura: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Acostumbro normalmente a contextualizar, ¿verdad? Porque las palabras que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió a estas iglesias, porque eran varias en la provincia de Galacia, tienen una razón, tienen un porqué. Y es importante considerar qué era lo que estaba sucediendo allí en las iglesias de Galacia para que el apóstol haya dicho lo que dijo. Todos sabemos que el apóstol Pablo siempre estuvo interesado por el bienestar espiritual de los hermanos. Por ese motivo escribe esta carta con el único propósito, primero, de corregir una anomalía que se estaba presentando dentro de la iglesia, allí en Galacia, pero al mismo tiempo mostrar cuál debe ser el carácter del cristiano de cara al mundo, de cara a aquellos justamente que estaban causando daño. Cuando usted lee la epístola a los Gálatas, usted va a relacionarse mucho con el tema de la ley. Y, y la pregunta sería ¿por qué? ¿Por qué se habla tanto de la ley? Se habla tanto de la circuncisión, incircuncisión. Sencillamente porque uno de los problemas que estaba atormentando a la iglesia allí en Galacia, las iglesias en Galacia, era la presencia de falsos maestros, especialmente los judaizantes, que estaban señalando un camino distinto al que Dios había establecido para alcanzar la gracia. Y este era, en ese caso, volver a practicar la ley con todos sus rituales y ordenanzas. A lo cual el mismo apóstol Pablo pregunta, ahí en Gálatas capítulo 3, versículos 1 y 2, dice: ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y obviamente la respuesta es evidente. Es imposible recibir, o era imposible recibir, el Espíritu Santo a través de las obras de la ley. El Espíritu Santo iba a llegar a aquellos que escuchaban con fe, esa fe activa, esa fe obediente. Entonces, lo que estaba pasando en Galacia es que las enseñanzas de los judaizantes estaban apartando de la verdad a los cristianos. Y, y al apartarles de la verdad, obviamente el Espíritu Santo, que es el don que Dios nos dio, el regalo que Dios nos dio cuando obedecimos al Evangelio, entonces iba a jugar un papel menos importante en la vida de los hermanos, porque iban a regresar a la ley. Por eso en Gálatas 3:3 les dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Lo sorprendente de todo esto es que estos hermanos en Galacia comenzaron bien, pero poco a poco fueron influenciados para extraviarse de la verdad. Hubo otro problema, y tiene mucha relación con este tema de la ley y la gracia. La ley que esclaviza y la gracia que da libertad. Allí en el capítulo 5, versículo 13, dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados.
solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Cuál era la anomalía, la deficiencia de entendimiento allí? El hecho de pensar que eran libres de la ley a través de la obediencia a Cristo, ellos creyeron que les daba el derecho para vivir como mejor les parecía. Pablo les dice, esto no es así, sino más bien sírvanse los unos a los otros en amor, practicando así la ley de Cristo. Posteriormente, estamos en capítulo 5, versículo 13, a continuación el apóstol les instruye que hay dos formas o maneras de vivir. Por un lado, en el espíritu, y por el otro, satisfaciendo la carne y sus deseos. Lo que está muy claro es que no existe compatibilidad alguna entre lo uno y lo otro, sino que ambas se oponen sustancialmente. O decides vivir en el espíritu o decides vivir en la carne, pero no se puede, dice el apóstol Pablo, previo al texto de Gálatas 5:22, no se puede vivir 50% en la carne y 50% en el espíritu. Eso no es aprobado por Dios. Entonces, la pregunta sería, ¿qué determina vivir en el espíritu? Y por consiguiente, no en la carne. Capítulo 5, versículo 24, ya estamos en el contexto de el fruto del espíritu. Pablo responde, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es decir, lo que determina vivir en el espíritu es cuando somos de Cristo, el ser de Cristo. Pues al serlo, genuinamente, crucificamos la carne con todas sus pasiones y deseos pecaminosos. Subrayo, pecaminosos, porque también existen pasiones y deseos que son sanos. Y usted, creo yo que lo entiende muy bien. Hay deseos que son buenos, pero a lo que se está refiriendo el apóstol Pablo allí es a deseos pecaminosos, allí en el 5:24. Entonces, Pablo ha expresado cómo se manifiestan las obras de la carne con su resultado en el capítulo 5, versículo 19 al 21, donde hace la lista que no está completa, y no está completa porque Pablo dice, y cosas semejantes a estas, añade su consecuencia, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En contraste con 5, 22 y 23 que acabamos de leer, en donde presenta el fruto, escuche bien, el fruto del Espíritu en singular, el cual se manifiesta en diferentes aspectos. Creo yo que ya los hermanos que me han antecedido han dicho esto en cuanto a que el fruto del Espíritu, ¿verdad? Son los resultados o las manifestaciones o aspectos que el Espíritu Santo produce. Creo yo que no hay dificultad en entender esa parte. Entonces, el fruto del Espíritu es uno, pero con características puntuales. Pablo señala que si un cristiano tiene el fruto del Espíritu en su vida, deberá por lo tanto manifestar todos los aspectos mencionados en 5, 22 y 23, que es el texto base que hemos tomado de Gálatas. No es una lista para seleccionar lo que mejor se acomoda o encaja con mi personalidad. Tampoco es una lista en la que yo elijo este aspecto lo quiero tener y este otro aspecto no. No se trata de eso, sino que al vivir por el Espíritu o ser lleno del mismo, vamos a crecer. Y al crecer, el fruto se va a evidenciar o manifestar plenamente en nuestras vidas. Por eso, si una persona tiene gozo,
debe tener amor. Si tiene amor, debe tener paciencia. Si tiene paciencia, debe ser bondadosa. Es decir, es un conjunto de aspectos que concluye o conceptualiza lo que es el fruto del Espíritu. Entonces, cuando se habla de crecer espiritualmente, estamos hablando de que estas manifestaciones van a ser evidentes en la vida del cristiano, evidentes. Por eso muchas veces se nos llama a través de las predicaciones, estudios bíblicos, a crecer, porque de esa manera se va a formar Cristo en nuestras vidas. Cuando permitimos que el Espíritu Santo produzca este tipo de aspectos o resultados en la vida del cristiano. Entonces, tenemos, por lo tanto, un desafío muy difícil, no podemos engañarnos. Es un desafío no fácil, pero con la dirección de Dios y bajo el control del Espíritu Santo, podremos sacar adelante esto. No nos será difícil si lo vemos con los ojos espirituales para pedir, obviamente, la dirección de Dios en esto. También es necesario decidir cortar con el sistema de valores de este mundo. Las obras de la carne, con todos sus deseos, deben ser erradicados de una vez y para siempre. Sé que por el hecho de vivir en este mundo tenemos muchas batallas que librar contra el pecado. No obstante, si permitimos que la naturaleza de Cristo reina en nuestros corazones, las obras de la carne irán desapareciendo y empezará a relucir el maravilloso carácter de Cristo. Espero, hermano, que esto nos anime y esto nos ayude, ¿verdad? En el ánimo para seguir adelante formando a Cristo en nuestro carácter. Vamos entonces a enfocarnos en el aspecto de la fe. La fe. Y la verdad que cuando hablamos de la fe, creemos que es algo muy sencillo, muy básico. Pero cuando estudiamos en profundidad lo que es la fe como resultado de la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas, vamos a encontrarnos con un fundamento, un cimiento tan importante, tan trascendental para nuestra vida cristiana, que es, de hecho, lo básico para agradar a Dios. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Todos los seres humanos, en mayor o menor grado, desarrollamos una fe común. Cuando digo una fe común, me refiero a una confianza ordinaria o corriente para los asuntos concernientes de la vida diaria. Por ejemplo, tengo fe, muchas veces se escucha decir así, o a veces decimos incluso nosotros, tengo fe que voy a vivir X número de años en esta tierra. O tengo fe a que el precio de la gasolina bajará. O tengo fe, los que les gusta el deporte, tengo fe que mi equipo será campeón este año. Ese tipo de fe es común. Ese tipo de fe es ordinaria, ¿verdad? Porque tiene que ver con los asuntos de la vida cotidiana. Cuando se habla de la fe en la Biblia, se menciona con otras connotaciones. Y debo precisar antes de continuar que la palabra fe, dependiendo de su contexto, determinará su significado. Y así no solamente la palabra fe, sino todas las demás palabras dependen de su contexto. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, la palabra fe se refiere al cuerpo de doctrinas. Cuando usted lee, por ejemplo, en Efesios 4:4, cuando habla de una fe
o en Judas cuando se habla de defender ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos, allí la palabra fe significa la doctrina, el cuerpo de enseñanzas. En otros casos, la palabra fe se refiere a la conciencia, en otros al compromiso, incluso en otros a la gracia y en otros la confianza. Entonces, aquí en Gálatas capítulo 5, versículo 22, ¿a cuál de los conceptos se refiere la palabra fe? Y obviamente como es la acción del Espíritu Santo en el cristiano para producir resultados, aquí la fe tiene que ver con confianza, tiene que ver con seguridad. Entonces, el primer aspecto que vamos a definir es qué es fe como confianza. La palabra fe viene del griego pistis o pistis, que significa confianza, seguridad, convicción. Hebreos capítulo 11, versículos 1 y versículo 6, y todo el capítulo más bien, cuando habla allí de fe, se refiere justamente a este sentido, tener confianza, seguridad y convicción. Fíjese, capítulo 11 de Hebreos, versículo 1 dice, es pues la fe, ¿qué cosa? La certeza o la seguridad de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahí hay que determinar con certeza y la palabra convicción. El versículo 6 señala lo siguiente, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y esto ya debe de llamarnos la atención, porque el propósito de todos nosotros es agradar a Dios. Es que Dios se sienta satisfecho, se sienta complacido de nuestra vida. Y la base es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, ¿por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que Él existe y además es galardonador o premia a los que le buscan. Entonces, la palabra fe es una convicción tan firme que nos hace ver lo que no se ve. Repito, la palabra fe es esa convicción tan firme de que nos hace ver lo que no se ve. Por ejemplo, Dios. Todos los que estamos en esta sala creemos firmemente, estamos convencidos de que Dios existe. Pero si alguien viene y nos pregunta, ¿has visto a Dios? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? No, no lo hemos visto, pero creemos, creemos por la fe. Ahora bien, las personas en el Antiguo Testamento, y quedándonos aquí en Hebreos 11, las personas en el Antiguo Testamento recibieron promesas, recibieron promesas. Sin embargo, no pudieron gozar de ellas. Es más, dice la escritura, versículo 13, 11, 13 ahí de Hebreos, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Qué curioso, ¿verdad? Dios prometió a Abraham, por ejemplo, hacer una gran nación. Pregunto, ¿Abraham pudo ver esa gran nación? No. Dios le dijo a Abraham que le iba a dar una tierra por heredad, la tierra de Canaán, aunque en ese momento estaba allí, parado sobre esa tierra. Sin embargo, él no pudo participar
de entrar a esa tierra como tierra prometida, como tierra que fluye leche y miel. El mismo Moisés se les prometió, pero no pudo gozar. Simplemente miró de lejos, creyéndolo. Saludó las promesas, creyéndolo. Entonces, la fe nos permite contemplar con nuestros corazones lo que todavía no podemos mirar con nuestros ojos. Si yo les pregunto a ustedes en esta noche, ¿qué es lo que anhela como meta, como propósito crucial de su vida espiritual? Estoy seguro que todos vamos a responder, queremos la vida eterna. Creemos en la vida eterna. No la hemos visto, pero la fe nos ayuda a contemplar esa vida eterna sin haberla visto, al igual que el cielo y tantas otras cosas espirituales y eternas, obviamente. Entonces, para que sea una verdadera fe, tiene que estar puesta en la persona que promete y en el objeto prometido, para que sea una verdadera fe, la fe de la que habla la Biblia. Si nuestra fe no está puesta en la persona correcta o en el ser correcto, en el objeto correcto, de nada vale. ¿Cuál sería la persona o el ser correcto para que esa fe sea válida? Es Dios. Dios mismo revelado en su palabra. ¿Y cuál sería el objeto? Sencillamente las promesas que Dios nos hace y que se cumplen en Cristo. Entonces, la fe consiste en estar seguros en Dios y esperar lo que Él prometió. Ese es el concepto de fe. Estar seguros en Dios, confiados en Él, creer firmemente de su existencia, pero también de lo que Él ha hablado, Él ha dicho, ha prometido. Y eso es lo que nos mantiene firmes, las promesas. Si no tuviésemos la promesa de una vida eterna, si no tuviésemos la promesa de la resurrección, por ejemplo, yo creo que ninguno de los que estamos aquí estaríamos, porque no tendría sentido, pero cobra sentido cuando por fe creemos lo que Dios ha prometido. En segundo lugar, la fe en Dios descansa en su palabra. Y fíjese que estamos hablando de una manifestación del fruto del Espíritu, que es la fe. Es decir, el Espíritu Santo trabaja activamente en el cristiano para desarrollar su fe cuando descansamos en la palabra, cuando estamos creyendo firmemente en la palabra. De acuerdo con lo que acabamos de leer en cuanto a la fe, que es estar seguros y convencidos de algo, creer en ello y esperar que un día eso llegue, la fe es confiar en la palabra de Dios y dirigir la vida de acuerdo con ella. Repito, la fe en Dios lleva necesariamente el creer en su palabra. No es una creencia en la existencia de un Dios, sino el creer en la existencia de el Dios que una vez declaró su voluntad para aquellos que se acercan. La fe no es algo que podamos producir por nosotros mismos. Sencillamente, la fe es un regalo que Dios da a sus hijos. Lo que sí podemos y debemos hacer con la fe que recibimos es protegerla, cuidarla para que crezca. En eso sí necesitamos trabajar. Dios desarrolla en nosotros la fe a través de su palabra, pero nosotros tenemos la obligación de proteger la fe, cuidar la fe para que crezca. La pregunta sería, ¿cómo? ¿Cómo hacemos esto? Al menos hay 5 aspectos que me gustaría mencionar en esta noche. Primero, cuando nos exponemos a la palabra de Dios. Recuerde que la fe viene por el oír la palabra de Dios, Romanos 10:17. Entonces, cuanto más nos confrontemos a la voz de Dios, es más probable ver
cómo la fe crece. En cierta ocasión, una hermana me dice, hermano, ¿cómo puedo hacer para que mi fe crezca? Bueno, lea la Biblia. Si usted lee la palabra, va a crecer. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír. Y es una forma. Pero claro está que se requiere un corazón humilde, dócil y dispuesto a recibir esa palabra con seriedad y compromiso. Si no es así, la palabra pasará de largo y no causará el efecto de producir fe, fortalecer la fe, hacer que la fe crezca. En segundo lugar, la fe crece, se desarrolla en el cristiano cuando no nos privamos de la comunión con los hermanos. Y esto es a través de congregarnos. Cuando pasamos tiempo con nuestros hermanos, con el propósito de alentarnos y apoyarnos unos a otros en nuestro crecimiento. Recuerde lo que leímos allá en 5:13 de Gálatas, ¿verdad? Si no servíos por amor unos a otros. Es imposible servirnos y todo lo que esto conlleva si no estamos en relación con los hermanos. Por eso es fundamental que si queremos que nuestra fe crezca, la mejor tierra para plantarla es la iglesia local, donde usted participa, donde yo participo. En tercer lugar, la oración. Cuando, cuando el padre de un joven que estaba endemoniado lo llevó ante Jesús, allá en Marcos capítulo 9, para que Jesús lo sanara, el Señor le dijo algo bien interesante. Si puedes creer, le dijo Jesús al Padre, si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿Qué fue lo que notó Jesús en este hombre? Recuerde que Jesús es Dios y pesa y conoce los corazones. Aunque este hombre llevó a su hijo delante de Jesús para sanarlo, Jesús advierte que es un hombre carente de fe. Por eso le dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y es interesante que este hombre necesitado de la bondad y la misericordia de Dios clamó, literalmente dio voces o gritos y dijo, creo, pero además agregó, ayuda mi incredulidad. Entonces, la oración, cuando clamamos por fe, Dios nos ayuda a tener más fe. Dios nos ayuda. Porque, ¿cuál fue el resultado? Ese muchacho fue sanado. Entonces, la oración es otra forma de fortalecer nuestra fe, eso que produce el Espíritu Santo. En cuarto lugar, uno de los terrenos en donde se fortalece la fe es a través de los sufrimientos. Parece absurdo, parece descabellado, pero el apóstol Pedro nos explica que nuestra fe debe ser probada. Se prueba, es sometida a prueba, así como el oro, el cual es perecedero. Dice que el oro pasa por el fuego, la prueba también debe pasar, perdón, la fe debe pasar por la prueba, que es fuego, para que ésta sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, la prueba nos ayuda también para que nuestra fe sea más pura, más fuerte, genuina, y después de la adversidad, esto se logra. Y en quinto lugar, mediante la obediencia plena a los mandamientos de Dios. Es la forma como la fe se perfecciona. La palabra perfeccionar en el Nuevo Testamento tiene que ver con madurez, pero también tiene que ver con hacerla completa. No puede haber una fe completa si no hay obediencia. Y esto fue lo que dijo Santiago allá en el capítulo 2, versículo 22, respecto a la fe de Abraham. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, con su obediencia?
y que la fe se perfeccionó por la obediencia, por las obras. Si realmente queremos que este aspecto del fruto del Espíritu Santo se desarrolle en nosotros, el obedecer es fundamental. Piense por un momento. ¿Qué pasará con aquel que es intermitente en su obediencia a Dios? ¿Qué pasará con él? Simplemente, llanamente, su fe corre el riesgo de morir lentamente, dando paso con ello a la incredulidad. Eso es lo que sucede cuando descuidamos la fe. La fe, en tercer lugar, la fe nos lleva a la fidelidad. No es lo mismo. La fe y la fidelidad no es lo mismo. De hecho, si usted ve la palabra en el original, en el griego, la palabra fe, ya lo dije anteriormente, es pistis. Y la palabra fidelidad es pistos, aunque se parecen, pero son diferentes. ¿Cuál es la diferencia? Pues bien, la fe es la confianza y convicción en Dios y sus promesas. Entre tanto que la fidelidad es el resultado de vivir y permanecer con Dios. Hasta cierto punto, la fe es más un concepto teológico, es un concepto teológico, mientras que la fidelidad es un término ético práctico. Abraham creyó en Dios, creía en Dios, claramente, pero si él no hubiese actuado en virtud de esa fe y permanecido en esa fe, simplemente estaríamos hablando de alguien que cree, pero sin la intención de sujetarse al plan de Dios. Para que sea completa, la fe tiene que estar acompañada de la acción y mantenerse en el tiempo. Mantenerse. No puedo ser fiel en algunos momentos, en otros no. La fidelidad es el resultado de vivir y permanecer con Dios. La fidelidad es el desarrollo personal que alcanzamos cuando andamos con Dios. Cuando la fe crece, se perfecciona, como lo hemos visto anteriormente, abre paso a la fidelidad. En ese sentido, la fidelidad es la lealtad, por lo que quien alcanza este tipo de madurez se mantendrá constante en sus afectos, es decir, en su amor verdadero por Dios, en consonancia con lo que dice acerca de Dios, pero también se mantendrá constante en el cumplimiento de sus obligaciones. Fiel es aquel que no defrauda la confianza depositada en él. Por lo tanto, el Espíritu Santo nos anima a desarrollar la fe conducente a una vida real de fidelidad a Dios. Quiero terminar, aunque este tema de la fe es amplio, ¿verdad? Hay mucho por hablar acerca de ello, pero voy a terminar con 3 puntos para nuestro análisis y ojalá que usted pueda tenerlo en mente y trabajarlo durante esta noche y mañana durante el día, ¿verdad? Mientras hace sus tareas cotidianas. Quiero que veamos 3 aspectos importantes. El primero, la fe es un factor determinante para establecer nuestro sistema de prioridades. El mejor ejemplo, Abraham. Las decisiones correctas en la vida no se hacen de manera racional o emocional, sino en base a la fe. Y vamos al ejemplo de Abraham. Cuando Dios probó a Abraham y le dijo, sacrifica a tu hijo, tu único hijo, Abraham pudo haber reprochado o cuestionado la petición de Dios. Pero ¿cómo? Si este hijo es el hijo de la promesa. Tantos años esperamos, Sara y yo, para tener este hijo, que tú nos lo diste y ahora nos lo quiere quitar.
Podría haber sido el cuestionamiento. Pero cuando Abraham recibe la orden de parte de Dios, no sé si usted se ha percatado en el relato bíblico, allá en Génesis, dice la escritura que al día siguiente, muy de mañana, temprano, lo más temprano posible, ¿qué hizo Abraham? Tomó al muchacho, tomó los implementos necesarios para el sacrificio y se lo llevó al monte. Fíjese bien, la fe determina nuestro sistema de prioridades. ¿Qué habríamos hecho nosotros como padres? Muy probablemente habríamos dicho que no, porque como padres, la vida de nuestros hijos tiene un valor incalculable, pero para Abraham valía más el obedecer a Dios, su relación con Dios, que la vida de su hijo. Pero no estoy diciendo con esto que Abraham era un padre ausente y descorazonado, no. La fe que tenía Abraham, si lo leemos allá en Hebreos, dice que le dijo a los criados, cuando ya se apartaron para subir allí al monte, quédense aquí porque vamos a regresar. Isaac y yo volveremos. ¿Por qué? Porque Abraham iba convencido que Dios iba a devolver de entre los muertos, si fuera posible, a su hijo. Eso es fe. Pero note, la prioridad para Abraham fue acatar la voz de Dios. Y así fue siempre, por eso es el padre de la fe. Segundo lugar, la fe nos mueve a tomar decisiones y acciones audaces, es decir, poco comunes y sin temor a las dificultades o el riesgo que implica. Por ejemplo, Moisés. Moisés tomó una decisión y una acción poco común cuando abandona esa condición eh, placentera de muchas garantías viviendo en el palacio con Faraón, prefirió dejar eso, abandonar aquello para ser maltratado con el pueblo de Israel, para unirse a los suyos. Es una decisión poco común. ¿Qué haríamos nosotros? No, yo prefiero la comodidad, prefiero el estatus, ¿verdad? Prefiero tener lo necesario, no pasar malos momentos, malos ratos. Pero la fe, cuando está enfocada en Dios, en el plan de Dios, nos lleva a acciones poco comunes, sin temor a las dificultades o a los riesgos que estos conllevan. Y así usted puede leer allí en Hebreos 11 muchos otros. Tercero, la fe demanda que sigamos las instrucciones de Dios. El mejor ejemplo, Noé. Dios le dijo a Noé cuál era el plan y qué debía hacer Noé. Y con respecto al arca, Dios le dio cada medida, cada elemento específico sobre el cual tenía que trabajar Noé. Él no podía tomar la madera que quisiera, él no podía construir el modelo que él quiso, ¿no? Él tuvo que seguir el plan, el modelo que Dios le señaló. De hecho, el tabernáculo también allá en el desierto, Dios le mostró a Moisés una imagen del tabernáculo, como Dios lo quería. Y Moisés tuvo que grabar esa imagen y tuvo que plasmarla en la construcción del tabernáculo, que era el lugar donde se movía Dios con el pueblo. Entonces, seguir las instrucciones, seguir las instrucciones. La fe como resultado de la acción del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, nos lleva a vivir confiados, a convencernos más. Primero, de quién es Dios.
de lo que es capaz de hacer Dios, pero también de lo que Él ha prometido. Y concluyo con el texto allí en Hebreos, capítulo 10, versículos 35 al 39, para animarles y alentarles, hermanos. Y esto es el Espíritu Santo, porque es lo que reveló el Espíritu al autor de los Hebreos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros, esto debemos decirlo con convicción, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, fe es mucho más que una simple creencia. La fe que produce el Espíritu Santo en el cristiano es la base, el fundamento de nuestra relación con Dios y de lo que vendrá en el futuro para nosotros. Porque lo miramos y lo contemplamos con nuestro corazón, así aún no lo hayamos visto. Que Dios nos ayude, hermanos, a mantener inquebrantable nuestra fe. Que podamos defender esa fe y además que podamos cultivarla y hacerla crecer. Y esto se logra cuando permitimos que el Espíritu trabaje, tome el control de nosotros. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Muchas gracias a nuestro Dios y también a nuestro hermano Elmer por compartir este tema hoy con nosotros. Tenemos un tesoro muy grande, hermanos, poder creer en el Señor. Ser nuestra fe también la tenemos. Utilicémosla, porque esa fe nos llevará a la vida eterna. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tus apóstoles. Gracias también, oh Dios, por la sabiduría que dan a los que predican, a los que pueden exponer tu palabra para nosotros, oh Padre, para ser edificados. Bendícenos, oh Dios, y concédenos, oh Padre, entender. Y concédenos también aplicar, oh Dios. Gracias por el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Permítenos tener ese fruto, Padre, en toda la plenitud, oh Señor. Ayúdanos, porque este fruto, Padre, es una bendición, es una maravilla, Padre Celestial. Teniendo este fruto, Señor, somos vencedores, Padre Santo, porque para esto dejaste este fruto, para ayudarnos en medio de todas estas luchas que en este mundo enfrentamos. Bendice nuestra fe, oh Padre Celestial. Bendícenos en el creer. Nosotros creemos. Ayuda, Padre, nuestra incredulidad. Te rogamos pues la bendición y agradecemos el estar haciendo esta serie de estudios que nos permites tú hacer, oh Padre. En el nombre de Cristo, gracias. Amén.